Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Descubriendo un Curso de Milagros. Hoy vamos a tratar un tema que ha tenido atemorizado durante milenios a gran parte de la humanidad, que es la idea del juicio final. Bien, ya os avanzo ahora que solo es cuestión de cambiar el orden de las palabras. Y en vez de decir el juicio final, vamos a decir el final del juicio, lo cual ya nos lleva a una connotación completamente diferente a la que le habíamos dado. Es un capítulo interesante, como todos ellos, que espero que os guste. Nos vemos ahora. Bien, ya volvemos a estar aquí. Vamos a empezar con este capítulo, que aunque es cortito, es tan interesante como cualquier otro. Se titula El significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Es decir, si Dios crea a imagen y semejanza, vamos a decir a calidad, como dice el curso, y semejanza, nosotros tenemos que ser como Él. Tenemos que ser una mente, una conciencia amorosa y creativa, ¿vale? Tal como crea Dios. No podemos ser una mente separada, un cuerpo independiente, una individualidad que tiene que morir y que tiene que sufrir. No podemos ser eso si somos la creación de Dios. Nuestra mente no para de crear, pues Dios la creó para que crease, pero podemos crear como nuestro creador creó y nos hizo, o podemos crear falsamente desde la idea en la individualidad y en la separación, la idea de que somos un cuerpo que finalmente, como os digo, tiene que acabar muriendo. Eso no sería amoroso. Por lo tanto, la idea de darnos cuenta entre lo que realmente somos y lo que hemos creído que somos, que es este cuerpo, ya te ayuda a empezar a darte cuenta de que hay algo aquí que no cuadra mucho, ¿vale? Sigo leyendo. Dice, tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Como os estaba explicando, si yo creo que soy este cuerpo, no voy a poder evitar creer en la separación, y por lo tanto voy a creer que todo este mundo, todo este universo es real. ¿De acuerdo? Dice, tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Vuelvo a decir lo mismo, tu creador, nuestro Padre, es amor. Por lo tanto, lo único que podemos crear de forma real es lo que sea amoroso. Nada que salga de ahí es real. Es una ilusión y una creación falsa. Dice, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. La voluntad es con quién quieres crear. Desde el ego, pues ya sabes lo que te espera. Más miedo, más separación, más sufrimiento, más culpabilidad. Desde la idea del ser que eres, unida al Espíritu Santo, a Jesús, a nuestro Maestro, y entonces lo vas a hacer desde el amor, dándote cuenta de lo irreal que es este mundo. No os dais cuenta la cantidad de actos de amor que suceden a vuestro alrededor que ni siquiera veis. Ahora, como pase algo malo, y digo malo entre comillas, porque no existe bueno y malo, sino simplemente algo que llamamos catastrófico, un accidente, alguien que golpea a alguien, esto lo vamos a ver inmediatamente. En cambio, actos de amor, alguien acariciando a su perro, atendiendo a su hijo, lo damos como algo que está ahí, pero no le damos importancia. Por lo tanto, estamos fijando nuestra mente en lo negativo, en lo egoico. Hay que aprender a hacer ese cambio y os vais a dar cuenta de la cantidad de actos de amor que se dan a vuestro alrededor cada momento y que hasta entonces no habíais visto, no porque no lo vierais, sino porque no le prestabais atención. Bien, sigo. Dice, de ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Lo que tú ves o lo que tú creas, para ti es real. Por eso el mundo que vemos nos parece muy sólido, muy real,
cuando incluso desde la parte científica se nos dice que ya no es así, porque si estamos hechos de átomos y los átomos son el 99,999, no sé si pongo algún 9 de más o algún 9 de menos, por ciento de energía y solo un 0,00001 de materia, esto de real, o sea, de sólido tendría que tener muy poco, pero nos da esa sensación. ¿Por qué? Porque hacemos que nuestra mente crea en ello. Hay que cambiar nuestra idea de lo que somos. A partir de aprender lo que somos nosotros, vamos a empezar a poder ver a los demás de otra manera. Lo sabéis perfectamente que la idea para hacer esto es el perdón, ¿vale? Perdonar aquello que parece que nos molesta o que nos parece que nos hace daño o que nos hace sufrir, ¿vale? Para empezar a dar a nuestra mente la posibilidad de recordar quién es y empezar a darse cuenta de que el amor es el único camino que existe. Sigo. Dice, esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Perdonadme, la vuelvo a repetir, me he quedado atrancado. Dice, esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Es decir, cuando deja de existir juicio. Porque para juzgar algo tiene que haber dos, el que juzga y lo juzgado. Y si en el cielo solo hay unicidad, no puede haber juicio. Por eso Dios no nos puede condenar, porque no juzga. Sigo. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Bueno, se nos ha explicado, se nos ha dicho por activa y por pasiva que el juicio final llegará en medio de fuego, dolor, ¿vale? Y no tiene nada que ver con eso. Os repito, como os decía al principio de nuevo, ¿vale? Es cambiar las palabras de orden. El final del juicio, donde ya no hay nada que juzgar y por lo tanto donde solo hay unicidad. Sigue. Dice, juzgar no es un atributo de Dios. Dios no puede juzgar, como os he dicho hace un momento. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Es decir, la idea del juicio final es la idea, como os digo, del final del juicio. Y eso sirve para empezar a dejar de juzgar nosotros aquí, como os he dicho hace un momento, para que nuestra mente recuerde quién somos. Mientras sigamos creyendo en la separación, mientras sigamos condenando, mientras sigamos creyendo que nos puede pasar algo, que nos pueden hacer algo, seguimos creyendo que somos un cuerpo, nos seguimos identificando con un cuerpo, y entonces no estamos creyendo realmente en el ser que somos. Por eso la idea de abandonar la idea del miedo es tan importante y tan interesante. ¿Vale? Sigue. Dice, del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Fijaros lo que nos dice, ¿eh? Llevamos millones de años con la idea de la separación. Solo en este planeta posiblemente llevamos ya unos cuantos, ¿vale? De miles de años. Entonces hay que empezar a hacer algo diferente. Hemos de intentar hacer algo diferente. Lo voy a decir más adelante, no os asuste el tema del tiempo, porque yo en mis grupos lo veo muy a menudo. Me doy cuenta como la gente dice, para aprender esto pues no me queda nada, pues no tengo vidas que vivir para hacer este aprendizaje, pues hasta que lo haya perdonado todo, pues no sé lo que me queda todavía. No os hagáis este tipo de daño, ¿vale? No os asustéis de esta manera. El milagro, ese acto de amor, va a hacer que precisamente colapses el tiempo. Como dice el curso, y creo que aquí también lo vuelve a decir, no lo abole, pero sí lo colapsa. Hace que cada vez que tú haces un aprendizaje donde antes hubieses actuado desde el ego, ahora lo puedes hacer desde el amor. Y entonces ese perdón, ese acto de amor que tú haces, hace que el aprendizaje, el recuerdo que te lleve a despertar de este sueño, ¿vale?, se haga más acelerado. Es decir, si tú haces un aprendizaje, ya no necesitas volverlo a experimentar, porque ya lo has aprendido. Esto, por ejemplo, en consulta es algo que también me encuentro muy a menudo, ¿vale? Cuando la gente cambia y hace un aprendizaje entrando en su coherencia emocional, ¿vale?, finalmente se da cuenta que todo su entorno cambia y que su vida completa, en ese sentido, en eso que está trabajando, cambia por completo. Cambian las personas, cambian las situaciones, y siempre les pregunto lo mismo, ¿quién ha cambiado? Obviamente reconocen que los que han cambiado han sido ellos, ¿vale? Por eso es tan importante la idea de seguir mirando hacia adentro, no mirar tanto hacia afuera, ¿vale?
Dice, su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero no lo abole. Os he dicho que me parecía que estaba un poco más adelante, la siguiente frase me lo corrobora y me lo confirma que esto es así. ¿Vale? Dice, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. A mí me emociona esta frase. Me emociona la idea de que podamos ayudar a todo este universo, ya no al mundo, a todo este universo, a evolucionar más rápido, a despertar antes del sueño, haciendo nuestra parte del trabajo. Realmente a mí me llena, me satisface completamente la idea de hacer esto y dejarme de perder el tiempo en según qué cosas. Eso no quiere decir que no experimente este mundo y que no haga cosas en este mundo, pero cada vez más intento ver este mundo desde esta perspectiva, que me da una paz extraordinaria ya de entrada, y que además la idea de que estoy ayudando a otros a poder llevar a cabo ese mismo cambio, me encanta. Me da una satisfacción que no me puede dar nada en este mundo. Insisto, no significa que no vivas el mundo y no disfrutes del mundo, pero siendo consciente de que este mundo no es real y que realmente la función que tenemos es la de despertar y la de apoyar a nuestros hermanos, ayudarlos a despertar junto con nosotros. Cuando alguien me pregunta qué es lo que más deseas, siempre le contesto, despertar pronto, despertar juntos, porque si somos la unidad en Dios, tenemos que despertar todos juntos. Sigo leyendo. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. No puedes llevar paz a otras mentes si tu mente no lo está. Es decir, porque la sola vibración que tiene tu mente de miedo la estás proyectando. Tienes que sentir toda esa paz. Por eso insisto, y lo digo muchísimas veces, mirar para adentro. Tenemos tendencia a estar pendientes más de los demás que de nosotros mismos. Eso no se trata de que no cuides a otro si lo necesita o si lo crees oportuno. Se trata de que primero tienes que estar bien, tiene tu mente estar en paz, porque si no lo que estás haciendo es otra cosa, son las relaciones especiales, los apegos, ¿vale? El amor, para darlo, lo tienes que sentir. Si hay intenciones ocultas, y a veces ocultas incluso para ti mismo, ¿vale? No es verdadero amor. Esto lo releímos en los primeros capítulos, en las definiciones del milagro, ¿vale? O sea, el amor tiene que ser algo espontáneo. Pero eso lo tienes que sentir primero por ti. No puedes dar aquello que no conoces. Tu mente tiene que estar en paz para hacer llegar esa paz, ese amor a otras mentes. Por eso es tan importante que hagamos nuestro trabajo antes de querer empezar a hacerlo los otros. A no ser que seas muy consciente de esto, ¿vale? Y entiendas que lo que estás intentando proyectar a los otros es una proyección, es un aprendizaje que necesitas tú. Que esto es la definición de maestro. Lo que dice el curso, que el maestro sabe que enseña porque sabe que no sabe lo que enseña, y es a base de repetirlo que lo integra. Solo desde esta percepción tiene lógica intentar acompañar a los otros desde el cariño, desde el respeto, a hacer esta evolución. Sigo. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Al final del juicio final, al final somos nosotros que hemos de decidir que queremos llegar a este estado de ser y olvidarnos de la creación falsa de este mundo. Pero somos nosotros que lo hemos decidido. Dios no sabe nada de este mundo, porque si no lo haría real. Dios sabe que su hijo está dormido, vive soñando, pero que tiene una pesadilla, por decirlo de alguna manera metafórica, y entonces sabe que está en perfecta salvaguarda en el cielo. Pero nosotros que estamos en el sueño somos los que tenemos que hacer el trabajo para despertar. Él ya nos dio su respuesta, que es el Espíritu Santo, al que nos podemos hacer ese llamado cada vez que lo necesitamos, al que nos podemos acercar cada vez que nos sentimos desolados, porque siempre están ahí para nosotros. Solo nuestro miedo hace que se puedan separar, no porque se separen, sino porque nosotros no los dejamos que ellos se acerquen a nosotros, en nuestra mente, obviamente. ¿Vale? Dice, el juicio final es la última curación.
en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Dios no castiga. Si es amor no puede condenar, no puede castigar. Si además esto no es real, como os he dicho otras veces, si tú sueñas que matas a alguien, por la mañana no te levantes y te vas a la policía a entregarte porque has soñado que matabas a alguien. Sabes que has tenido un sueño, una pesadilla, nada más. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Bien? Dice el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Darnos cuenta de que esta idea del castigo o del castigo divino es absurda. Es absurda. Nos han tenido atemorizados durante milenios, ¿vale? Con la idea del castigo, de que Dios nos va a castigar. ¿Cuántas veces antiguamente se decía, es un hombre temeroso de Dios? ¿Cómo vas a temer a Dios? Para ser bueno, ¿eres bueno porque tienes que temer a Dios? Eso no tiene lógica. Has de ser bueno porque te sientes bien cuando eres bueno. Insisto, lo de bueno y malo lo pongo siempre entre comillas, pero para que me podáis entender lo que os quiero expresar, ¿vale? Dios no nos castiga. Y nosotros creemos que Dios nos va a castigar, y sobre todo, ya no a nosotros, ¿vale? Sino a aquellos que creemos que están haciendo algo terrible. Siguen siendo tu proyección, siguen siendo tu propia mente, formando este mundo de ilusión, ¿vale? Por tanto, siguen siendo tú mismo. Dios no castiga a nadie, y nuestra función es aprender a perdonarlo todo, para poder despertar precisamente, dejar de juzgar y despertar de esta ilusión. Sigue. Dice, se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación, ¿no? De darnos cuenta que en realidad esto no es real y por lo tanto no tiene ningún sentido seguir condenándolo. Dice, significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Llegar por fin a darnos cuenta que no tiene ninguna lógica seguir condenando, seguir juzgando, porque eso me condena a mí y condena a aquel que estoy condenando a seguir aquí, en este mundo de forma, en el mundo de la ilusión, dentro del mundo de nacimiento, muerte, sufrimiento, culpabilidad. Si esto es lo que deseáis, tenéis todo el derecho a hacerlo. Finalmente lo acabaremos haciendo todos, ¿vale? Pero vamos a retrasar ese aprendizaje innecesariamente para elegir lo que es el sufrimiento, el miedo, en vez del amor eterno en Dios. Bueno, no sé vosotras, pero a mí me apetece la idea esta de despertarme ya del sueño. Por lo tanto, sé que tengo que hacer mi trabajo aquí, que es la de intentar aprender a perdonar todo aquello que me sucede para crecer, para evolucionar cuanto antes, ¿vale? Sigo. Dice, después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Es decir, mientras no lo tengamos esto muy claro, vamos a estar oscilando entre momentos de lucidez y momentos egoicos, ¿vale? Más egoicos al principio que lúcidos, pero como todo, como cualquier experiencia, necesitas práctica para poder tener esa experiencia, ¿vale? Recordad que siempre os pongo el ejemplo de cuando empiezas a conducir. Cuando empiezas a conducir, te faltan manos, que si aprieta el acelerador, suelta el embrague, que ahora aprieta el embrague, aprieta el freno, mira el retrovisor, mira el otro, mira qué marcha has puesto, mira el de delante, qué velocidad vas, ¿vale? Y te parece un caos, te parece algo como imposible. Con la práctica, con la experiencia, con la práctica llegas a la experiencia. Y finalmente haces todo eso sin siquiera pensar en ello. Pues llegará un momento en que vuestra mente empezará a cambiarse y os vais a dar cuenta de que cuando no estáis en vuestra mente recta, esa sensación de sentirte mal, que antes te parecía normal y ni siquiera la percibías, ahora resulta una molestia casi insoportable, voy a decir, ¿vale? Pero el solo hecho de sacarte de tu estado de paz ya hace que automáticamente rectifiques, te des cuenta de que estás en tu ego, pidas expiación y le pidas ayuda al Espíritu Santo o a Jesús, como suelo hacer yo, ¿vale? Para que te vuelva a poner en ese camino de paz, ¿vale? De tranquilidad, de amor, y que dejes de condenar, ¿vale? Sí. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra,
y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Es decir, el primer paso es distinguir qué es lo que es verdad, qué es lo que es falso, es decir, el ser que en realidad somos o este cuerpo que hemos creado pensando que estamos separados de Dios y que Dios nos va a castigar, ¿vale? Dice por eso que es el único sentido constructivo que tiene la palabra separación, separar lo falso de lo real, ¿vale? Y dice que esta refleja el verdadero significado del Apocalipsis. El Apocalipsis, si no recuerdo mal, la palabra Apocalipsis significa revelación. Es decir, nos será revelado el mundo real. Cuando llegue el final del juicio o el juicio final, ¿vale? Simplemente se nos revelará el mundo real, el mundo en Dios. Entonces nos parecerá tan absurdo haber creído en la separación y en que esto era real, que me parece que nos vamos a pegar una pachá de reír, como se dice por aquí, ¿vale? Dice, al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Y cuando despertemos, todos esos actos de amor que hayamos realizado aquí, ¿vale?, también se mantendrán, porque ese amor que se da no se pierde en ningún momento. El miedo sí, porque no existe, no es real, ¿vale? Pero todo lo que hagamos en este mundo, aunque sea de la ilusión, de la forma, ¿vale?, y sea amoroso, sea en concordancia con la mente de Dios, que sea con la mente de nuestro Creador, eso se va a guardar. Lo que yo suelo decir, que cuando lleguemos al punto del juicio final, que estará ahí el Espíritu Santo con el saquico de las cosas buenas, ¿vale?, donde nos van a decir, mira, todos estos miles de años que has estado pensando en la separación, tus actos de amor y de perdón han sido estos. Esto sí, de todo eso que has vivido o que has creído vivir, lo que se puede aprovechar es esto, todo lo demás será falso. Pero tus creaciones, aún aquí, que sean amorosas, estas se guardan todas. Dice, a partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen, porque Dios las creó para ser amorosas, nos creó para ser amorosos. Dice, al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Es decir, en el momento en que realmente dejemos de creer en que el mundo de la separación es real, ¿vale?, pues nuestra mente vuelve a recordarse a sí misma en lo que es, en el cielo, en el amor, y por lo tanto dejaremos de creer en el ego, en la culpa, en la separación, y entonces eso simplemente dejará de existir. Existe o parece existir porque nosotros creemos en ello y le damos esa fuerza. En el momento que dejemos de ponerle esa fuerza, pues simplemente desaparecerá en lo que ha sido siempre, nada. Dice, el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Claro, como hemos asociado juicio final con la muerte, ¿vale?, pues por eso nos resulta tan tenebroso. Pero, insisto, es todo lo contrario, ¿vale? El ego se encarga, además de hacer todo esto, de las cosas que son dichas con un sentido amoroso y creativo, el ego se encarga de convertirlo en algo tenebroso y destructivo. Dice, este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida, ¿vale?, lo que digo, de verlo desde el amor o verlo desde el miedo, que es lo que hace el ego. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Cuando se acabe el juicio, porque como os he dicho, el juicio es percepción, tiene que haber dos, cuando ya todos seamos de nuevo la unicidad, la filiación, desaparezca la dualidad, entonces ahí volveremos a la vida, ¿vale?, donde realmente somos eternos, porque esto de vida tiene poco, ¿no? Dice, nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo, porque si tienes miedo, tienes que estar creyendo que puede haber algo externo que te puede hacer daño, o que te puede pasar, y entonces automáticamente te estás identificando con el cuerpo, no te estás identificando con el ser. Por eso es tan importante, insisto, el trabajo de dejar de tener miedo. Dice, no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Si nosotros nos hemos permitido llegar hasta este punto de separación, de la creencia en la separación,
no puede ser por nosotros mismos que recuperemos la coherencia. Necesitamos a alguien que nos guíe, ¿vale? Entonces necesitamos a alguien que nos enseñe el camino de vuelta a casa. Sigue. Dice, no puedes, no obstante, aplicarnos significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Es decir, no puedes estar creyendo que estás jugando a dos bandas, ¿vale? O aprendes a amar y a perdonar o decides tener miedo. Esa es tu decisión, ¿no? Dice, eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. Es decir, cuando tú te das cuenta de que solo voy a retener en mi memoria lo que es creativo y bueno. Entonces, mi memoria empieza a recordar el ser que soy. Esto es lo que hablamos muchas veces, es quitar las capas de la cebolla, ¿vale? Hasta que quitas tantas capas que finalmente ya no queda cebolla, ¿vale? Pues esto es lo que hacemos, quitamos todas esas capas de ego que hemos ido acumulando hasta que finalmente llegamos a la esencia del ser que somos, donde solo existe el amor. Bien, el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas, ¿vale? O sea, el mundo que estamos viviendo tiene necesidad de tiempo precisamente para que podamos hacer ese aprendizaje. O sea, para aprender necesitas tiempo. Y lo que necesitas es vivir esas experiencias que constantemente estás expresando, tú inconscientemente, pero las estás expresando, para poder vivirlas y aprenderlas y trascenderlas, ¿vale? Por eso insisto que el milagro lo que hace es acortar el tiempo. Por colapsar el tiempo, en el momento en que tú has hecho un aprendizaje, eso ya no lo tienes que experimentar. Hay veces que hay algún aprendizaje que necesitas varias vidas para hacerlo. Si lo haces en esta, que estás tomando esta conciencia, y en vez de seguir condenándolo, aprendes a perdonarlo, finalmente te estás ahorrando todas esas vidas en las cuales tendrías que estar haciendo ese aprendizaje. Yo la verdad es que cuando lo planteo desde esta perspectiva, a mí, os lo digo muchas veces también, me entran unas ganas de empezar a perdonarlo todo. Eso no quiere decir que lo sepa hacer siempre. A veces me cuesta un poquito, ¿vale? Pero finalmente siempre acabo haciéndolo, porque me da paz, porque me hace sentir bien. Y cuando entiendo y recuerdo este tipo de mensaje, todavía lo hago con más ganas y con más insistencia. Venga, vamos siguiendo, que esto ya se acaba, ¿vale? Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Recordar que la expiación es deshacer el error. Cuando en mi memoria solo vea lo que es amoroso y simplemente no sea consciente de que aquello que no lo es, no es real, entonces mi mente empieza no solo a aprender para mí, sino a ayudar a los demás, a los que están cerca de mí, a poder hacer ese mismo cambio. Por sus actos les conoceréis, decía Jesús, ¿vale? Ese es nuestro papel, ¿vale? El deshacer el error en la creación falsa. Insisto, cuando digo esto, no estoy justificando ningún acto de violencia en cualquier forma que se exprese. Lo digo porque a veces la gente esto lo malinterpreta y no me voy a cansar de repetirlo, ya que el curso tampoco se cansa de hacerlo, ¿vale? Se trata simplemente de tener nuestra mente clara en todo momento, ¿vale? Ser amorosos con vosotros mismos antes que con nadie. Y después expandir ese amor hacia afuera. Bien, ha acabado aquí este capítulo, que como siempre nos habla de ese amor que somos y que está ahí, que forma parte de nosotros, ¿vale? Decía, si no recuerdo mal, en el capítulo anterior, que el miedo no hay que ignorarlo, sino hay que mirarlo de caras para darnos cuenta de que en realidad no es nada. Es una creación falsa, ¿de acuerdo? Seguir vuestros dictados del corazón, seguir experimentando la idea del perdón y daros cuenta cómo os beneficia directamente a vosotros. Luego, como es absolutamente natural si todos somos unos, ese amor que vais a empezar a sentir por vosotros se va a expandir.
¿De acuerdo? Muchísimas gracias, como siempre, espero que os haya servido y nos vemos, si así lo deseáis, en el próximo capítulo. Un abrazo.